pero ha seguido el debate y seguirá sobre la sobrerepresentación. Hay una presión enorme sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que determine con un criterio diferente al que ha las últimas décadas determinado. Acabo de oír una entrevista de Denise Merker, que siempre hace una tarea seria, es una periodista objetiva en términos generales, puedes compartir sus puntos de vista o no, pero siempre ha hecho un esfuerzo de objetividad. Tiene una posición, tiene una simpatía, no sé por quién será, por cierto, es tan cuidadosa de sus maneras que yo no tengo ni idea por quién haya votado, si por nuestro movimiento o por la derecha, no lo sé ni es relevante para el tema que nos atañe. La verdad es que ella dice, pues lo obvio que eso ha sido así, que así seguirá siendo, y están en una parte que parece como muy injusto, que si en el verde tuvo menos votación y tiene más representación, el sistema electoral que nosotros vivimos era de mayoría, como el de Estados Unidos y Gran Bretaña, solo legisladores, mujeres y hombres de mayoría. Y era un sistema profundamente duro, para no usar el término injusto, duro con las minorías, porque si no ganabas, podías tener una presencia, ándale, Movimiento Ciudadano, gracias al impacto de la candidatura de Álvarez Maínez, eso se tiene que reconocer, ya que jugaron solos, tuvieron, parece que el 11% de la votación, pero solo ganaron 4 distritos de mayoría. Entonces, si no hubiese representación proporcional, eran de mayoría las posiciones. Entonces, la oposición, Movimiento Ciudadano, tendría 4 legisladores, 4, habiendo tenido el 11%, es cuando aquí algunos compañeras, pues ya, que se acaben los pluris, fuera los pluris, digo, no entienden el sistema político que vivimos y no entienden que no se trata lo que nos conviene ahorita, sino lo que es, en términos generales, pues más equilibrado, porque no es un sistema que de representación proporcional pura le da a cada partido lo que tiene en las urnas. Ya lo he comentado, ¿qué es eso? Que si tienes el 2% de los votos, tienes el 2% de las personas legisladores. Si tienes el 11%, como Movimiento Ciudadano, tendrías el 11% en las cámaras de senadores y de diputados. Ese sistema, de verdad, en algún país del mundo debe existir, me imagino, no me he puesto a estudiar en qué países hay ese sistema. El PRI siempre argumentó, la izquierda siempre empujó ese tipo de sistema, y el PRI siempre argumentó, de hecho lo sigue planteando gente que conoce mucho el sistema político mexicano. Eduardo Andrade lo vi en un foro en Tuxtla Gutiérrez como expositor extraordinario, además su currículum es impresionante y está en muy buena disposición con nosotros, la verdad. Y acaba de sacar un artículo justo hoy, creo que en el Universal, sobre el tema, explicando. Pero resulta chocante el ejemplo del verde porque dicen, no, bueno, porque se premia a la mayoría. Los triunfos de mayoría relativa, o sea, los 300 diputados de mayoría, se premia y ahí puedes ganar por un voto. Puede que tengas el 30% de la votación o menos, ni siquiera mayoría absoluta, pero si eres la mayoría relativa, la minoría mayor, si es abajo del 50%, igual ganas. Puede quedar 30, 29, 28, y lo que reste otra fuerza política. En tercios, ha habido elecciones en tercios, y el tercio mayor se queda con la representación, el gobierno de Estado, en una alcaldía, pues hasta por un voto te pueden ganar. Entonces, esa es la mayoría relativa. Y por eso es tan importante la representación proporcional, porque las listas de representación proporcional atemperan, buscan que las minorías, y puede ser una minoría del 49%,
que es prácticamente en mitad, es una elección 51-49 cerradísima, pero el 49 sigue siendo una minoría, frente al 51. Sería injusto que el 49% se quedara sin nada si no hubiese ganado posiciones de mayoría. Sería profundamente antidemocrático. Y por eso yo he insistido que la desaparición de la representación proporcional es un retroceso, porque cuando el PRI era el partido único, pues tenía todo, todos los diputados eran del PRI, todos los senadores eran del PRI, y hasta en los 70s que se metió la figura de los diputados de partido, la oposición de derecha y de izquierda, Acción Nacional y el Partido Comunista primero, empezaron a tener representación en las cámaras. Bueno, Morena, que es un partido que tiene 10 años de vida, en 2015 habría tenido 5 diputados en vez de 35. Denme por bueno el número, quizás son más, pero los del distrito que ganó en mayoría, bueno, si mucho fueron 10 de 35, si mucho. Y tuvo una representación mayor gracias a la representación proporcional. El propio PRI creo que tiene solo 8 diputados de mayoría y 30 y tantos de representación proporcional. El propio Acción Nacional tiene 32 de mayoría y 38 de representación proporcional. ¿Por qué el Verde, por ejemplo, tiene una presencia muy importante en la Cámara y su votación es menor? Porque ganó distritos de mayoría, porque ganó como 60 distritos de mayoría. Y ahí no importa el porcentaje general, importa que cada pedacito del país, cada distrito que se disputó, él lo ganó en coalición con Morena y el PT. Y entonces pues, tiene un número mayor de personas, legisladores, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que la votación que tuvo. Esa es la explicación del fenómeno, no es por la sobrerepresentación, sino ganas un buen número de diputados, diputadas de mayoría, y aparte te toca la representación proporcional. Eso es en esencia, pero yo hace rato hice un video para explicar con un solo argumento que la oposición miente, con un solo argumento que no va por los asuntos técnicos y que la gente se hace bolas y que, a ver, espérame tantito, vuélveme a explicar cómo está eso de la sobrerepresentación, porque todo sistema político electoral tiene sobrerepresentación, no es injusto o justo, es así. Punto, son las reglas con que un sistema electoral en un país decidió jugar, y todo sistema político electoral que no tenga representación proporcional pura tiene sobrerepresentación. Otra vez, pone Eduardo Andrade hoy los ejemplos. Me parece que con el 30% en Gran Bretaña, el Partido Conservador tiene el 60% de los legisladores. Yo creo que se equivocó y es el Partido Laborista. Tengo esa impresión porque ganó ahora la izquierda en Gran Bretaña, con el 30, el 60. Pone el ejemplo de Francia, que con el 12% la coalición de izquierda de la votación tiene el 22% del Congreso, por la manera en que se deciden las representaciones. Entonces siempre hay sobrerepresentación. Y como el partido era un partido único, primero el partido de Estado, gobierno y partido eran lo mismo, se fue avanzando en la presión de las fuerzas democráticas y fue también teniendo que reconocer y ceder el partido del gobierno, primero el partido de Estado para pasar al partido del gobierno, para pasar a partido mayoritario para finalmente acabar en la oposición. Tuvo que ir reconociendo, modificando, y entonces hubo un momento en que todas las fuerzas pactaron para que una reforma constitucional no fuera tan sencilla, que requiriera de más fuerzas políticas, que no fuera una visión de una sola fuerza, que es profundamente antidemocrático, por cierto. Que una fuerza, un partido, para decirlo claramente, no pudiera tener por sí misma 2/3, aunque tuviera el 90% de la votación. Ganara, o sea, no tendrías derecho a diputados de representación proporcional si ganas los 300 distritos. Ganas el 100%, mala tarde para ti, porque es lo máximo que puedes tener. ¿Cómo? Así dice la Constitución en nuestro país. Ninguno puede tener 2/3, y a lo más que puedes aspirar es si ganas los 300 de mayoría. Y se dan diferentes combinaciones porque es imposible que ganes todos los distritos. Siempre hay fuerzas políticas que en algún lugar tienen un bastión. Bueno,
Entonces, Morena, hoy, pero el PRI, a partir de ese cambio, creo que fue en los 90s, o el PAN, o quien fuera que estuviera en el gobierno, por más fuerte que sea, por más respaldo popular que tenga, no puede cambiar la Constitución, porque por más votos que alcance, nunca se le reconocería 2/3. Eso está así. Entonces, ¿de qué forma puedes hacer cambios a la Constitución? A través de alianzas electorales para con tus aliados alcancen los 2/3, o a través de acuerdos con la oposición, o a través de ambas maneras. Hoy, la oposición dice que las alianzas electorales no te permiten reformar la Constitución y mienten. Y lo voy a demostrar con un solo argumento. Ya lo dije y no lo he planteado. ¿Cuál es ese solo argumento? En ningún momento es en ningún momento de la campaña, nunca, cuando anunciamos el Plan C y se dijo vamos por la mayoría calificada, en ningún momento la oposición salió a decir eso es imposible, que no los engañen. La coalición de Morena, PT Verde no pueden tener 2/3 porque la Constitución se los prohíbe, no lo dijeron nunca, porque es falso, porque eso no dice la Constitución. Ellos habrían dicho, están engañándolos. ¿Oyeron a Berta Xochitl Gálvez Ruiz decir eso? Nunca. ¿Oyeron a Santiago Krill, coordinador de la campaña de Berta Xochitl Gálvez Ruiz? Nunca. ¿Oyeron al inútil de Marco Cortés decirlo? Nunca. ¿Oyeron a Alejandro Moreno decirlo, dirigente del PRI, hasta la eternidad? Si reencarna, volverá, si existe la reencarnación, volvería a dirigir el PRI hasta el final de los tiempos. Nunca. ¿Oyeron al sepulturero del PRD de Jesús Zambrano decir eso? Nunca. ¿Oyeron a algunos de los que hoy, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama? Nunca. De estos comentaristas en televisión o radio que dicen que no, que te estás agandallando. Nunca. Porque es falso. Porque jugamos con sus reglas y les ganamos con sus reglas y legítimamente tenemos 2/3. Y quien dice que es injusto, Denise Merker incluida, yo le digo, la coalición tuvo el 93% de los senadores, y mujeres y hombres. 30 de 32 fórmulas las ganamos. Ganamos 255 de 300 diputadas y diputados, de 300 diputaciones, el 85%. Y nos van a bajar a 2/3. En un sistema que premia el ganar posiciones de mayoría relativa. ¿Dónde está la injusticia? Es que tienen 54%, es un sistema mixto. Es un sistema mixto, tuvimos casi el 60% de la presidencia, 59.7, más 8 serían 67, arriba del 66%. O sea, casi 68, 67.7%. Si tomaras el porcentaje de la presidencia. No, pero es la votación del Congreso, está muy bien, pero no somos representación proporcional pura. Y ganamos el 93% otra vez de las senadurías y el 85% de las diputaciones federales. Pues es un triunfo brutalmente contundente. Y legítimamente se nos deben otorgar los 2/3. Así lo perfiló desde un principio el Instituto Nacional Electoral, porque son las reglas que han regido. Y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama mienten infamemente, porque ellos fueron consejeros electorales y ellos aplicaron esta regla en favor del PRI y del PAN. Y ahora no les gusta que sea a favor de quien no son sus partidos. Bueno, no es cuestión de gustos, porque no aceptaron cambiar las reglas, porque votaron en contra. Y vuelvo a insistir, la iniciativa que había enviado el compañero presidente diciendo desaparecen los pluris, desaparecían los 300 de mayoría, los 200 de representación proporcional, esto es, desaparecía el sistema mixto actual, a cambio de 300 diputados elegidos en listas estatales, esto es, plurinominales. Tú en Jalisco ibas a votar, creo que son 19 distritos ahí, denme por bueno el número, estoy quizás diciendo algo equivocado.
pues ibas a voltear la boleta, aquí te iba a aparecer solo Morena, solo PT y solo Verde. Y atrás iban a estar la lista de cada partido, o del PRI, o del PAN, o del PRD, o del Movimiento Ciudadano. Punto. Y tú votabas por el partido, estabas votando por los que estaban atrás en la lista, en la manera en que la fuerza política había acomodado esa lista. Esa fue la propuesta que hizo el compañero presidente López Obrador. Los retó a que busquen la iniciativa cuando decían, no, es que tú, bueno, pues ahí está la propuesta, es falso que desaparecen la representación proporcional. Y era mucho más cercano a una representación proporcional pura. Otra vez hablo de Eduardo Andrade. Eduardo Andrade, que es un priista de toda la vida y que participó, fue senador de la República, diputado federal, es un hombre con mucha experiencia. Y dice Eduardo Andrade, a ver, la representación proporcional pura hace ingobernable, porque nadie tendría mayoría. Es muy difícil. Morena, que es una fuerza impresionante, tuvo como el 40% de la votación. O 40, no sé qué porcentaje tuvo, habría que revisar, pero no tuvo el 51%, que es lo que les quiero decir. Entonces, y miren que el respaldo es una maquinaria electoral poderosísima. En ese sentido, el argumento de Andrade es fuerte, que ha sido el argumento del PRI de toda la vida, de que cambiar a solo pura representación proporcional sería un error y dificultaría la construcción, la conducción del gobierno y la construcción de acuerdos, porque siendo una república con tres poderes, el legislativo, oponiéndose a todo, al presidente, pues haría imposible de caminar. Bueno, muy difícil. Cuando la gente le da la mayoría o la mayoría calificada a quien va a encabezar el poder ejecutivo, pues lo que está diciendo es queremos que camine todo. Si el pueblo quisiera ponerle un obstáculo, decirle, pues sí te dejamos, pero tienes que construir con todas las fuerzas políticas, pues daría una conformación diferente del Congreso mexicano. Eso es lo que está en este momento. Insisto, desde la campaña la oposición hubiera dicho, miente la coalición Morena, PT Verde, porque no podrán reformar la Constitución, porque nos vamos a mantener en, ¿cómo le llamaban ellos? Moratoria constitucional, y no pueden reformarla sin nosotros, porque la Constitución les impide. Por más votos que tengan, les impide 2/3. Pues nunca lo dijeron porque es falso. Pues se están sacando de la manga ese argumento falaz, ese argumento mentiroso, porque ellos pensaron que no lo íbamos a lograr nunca. Estaba difícil, estaba muy difícil. El pueblo dijo, necesitan 2/3, ahí está. Entonces están a la desesperada, queriendo pues detener la reforma al Poder Judicial, que es su último reducto. Ese es todo el tema. Ese es todo el tema. Yo no creo que valga la pena extenderse más en el tema. Hoy pero hablamos de un principio, llevamos 23 minutos en él. Creo que he sido suficientemente claro. Fíjense, yo creo que Mónica también, que fue quien aceptó la entrevista, me consulta, por supuesto, y yo estuve de acuerdo. Me dijo ella, y yo creo que es lo que le habían dicho, que iba a una entrevista con el director de la universidad, David Ponte, que allí estaba, por supuesto. Entonces yo dije, pues va a ser una entrevista pues, que el Universal decidió para su periódico por la razón que sea. Pero no era así, era una entrevista en vivo en su espacio de internet, donde no solo estaba él, estaba Maite, que no tengo ningún problema que esté, nomás que avisen, y Héctor de Mauleón, que no pudo estar. Porque está de vacaciones, entiendo. Y yo hubiese ido a la entrevista igual, hubiese ido. Pero yo no pensé que iba a ser así, porque además, o sea, ellos deberían decir, el Universal deberían decir, venga a un debate con Maite Noriega, porque ella no entrevista, está todo el tiempo haciendo controversia, porque su posición es muy de derecha. Muy de derecha, es muy contraria a nuestro movimiento, y entonces ella le dice cuestionamientos, pues no son cuestionamientos.
más interrumpía, pues muy pugnaz. Yo todavía gentilmente dije, bueno, luego soy brusquito, no, pero yo no tengo problema, me aguanto. O sea, cuando digo brusquito en realidad es, pues, soy firme, soy enérgico, nunca marjadero, nunca, pueden parecerles las maneras, son contundentes, pues se está debatiendo, bueno, pues asume, ¿verdad?, que está debatiendo, no es que aguante, porque no aguanta. Fue contundente el triunfo y tenemos la mayoría calificada y así lo anunció desde un inicio el INE y se revolvieron. Y han estado en una ofensiva feroz en estos últimos días presionando a los magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Veremos qué pasa, pero no tienen razón. No tienen razón y vuelvo a insistir y cierro con esto. El tema lo habrían alertado desde la campaña. La coalición gobernante está faltando a la verdad porque no hay manera de que tengan 2/3. No hay manera, punto. Eso no existe. La Constitución se los impide. No hay discusión. Necesitan de la oposición para hacer sus reformas constitucionales. Eso tendrían que haber dicho desde la campaña y no lo dijeron porque es falso. Absolutamente falso. Y si ellos pararan ilegalmente, tendríamos que ir a un Congreso Constituyente para hacer ya una profundísima reforma a la Constitución. O sea, ahí también, o sea, caminos hay, porque no vamos a permitirles que sigan queriendo tirar al gobierno y parar las decisiones de nuestro movimiento a través de trampas. Está por, ¿qué cuarta ocasión ya? Nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo recorriendo con el compañero presidente en una transición singular, que donde también están intrigando y golpeando, no entienden. Siguen insistiendo en la intrascendencia, con su actitud mentirosa, intrigante, embustera. Es una transición diferente, porque ustedes recordarán, con Peña, el compañero presidente fue a Palacio Nacional, están las fotos ahí, se pusieron de acuerdo, creo que tuvieron un par de reuniones y los funcionarios que se perfilaban, el compañero presidente los anunció antes de la elección para dar claridad de con quién iba a gobernar además, que había mucha suspicacia en cualquier cantidad de cosas, anunció quiénes iban al gabinete y esos funcionarios se pusieron de acuerdo con los que estaban al frente de esas responsabilidades del gobierno de Peña y fueron haciendo las tareas de entrega-recepción. Ahora es el mismo partido, el mismo movimiento quien vuelve a ganar la presidencia de la República, como cuando el PRI le daba al PRI, pues no tenían mayor dificultad. Cuando pierde el PRI en 2000, y entra el cabeza hueca de Vicente Fox, pues se hizo la transición, le dieron presupuesto. Ahora no hay ningún presupuesto para el equipo de transición, ni un centavo partido a la mitad. La gente hemos estado trabajando por puro amor al arte. Ninguno ha cobrado. Yo, por ejemplo, pongo mi caso, yo acompañé a nuestra virtual compañera presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, a todos lugares sin que me dieran ni un centavo, ni para hospedaje, ni para nada. Yo resolvía boletos de avión, hospedaje, comida. A veces comíamos juntos, a veces ni eso, por diversas razones. Entonces, yo me hacía cargo. El PT estuvo apoyando. Yo me hacía cargo. Entiendo que todos los que participaron en los diálogos para la transformación, todos los que hemos apoyado, no tenemos ningún ingreso. Habrá personal directamente dependiente de nuestra virtual compañera presidente, gente que la apoya de su equipo, pues que sí les tenía que pagar. Pero en términos generales, las políticas y políticos que nos sumamos a la campaña, yo no creo que haya recibido Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal,
Pues, Ricardo tenía la senaduría, yo la diputación, además Marcelo no tenía ninguna representación, pues estoy seguro que no se les pagó nada a Dan Augusto, estoy seguro que no se les dio ni un centavo, no sé si Morena les cubría los desplazamientos, no lo sé, o ellos lo resolvieron, pero no. En el caso de Fox, pues, tenían un montón de lana, les asignaron en el presupuesto para el equipo de transición. Y luego el usurpador de Calderón, ni se diga, ni se diga. Cuando pierde nuevamente y regresa el PRI con Peña, pues igual le asignaron un presupuesto al equipo de transición. Ahora es una diferente transición, novedosísima, porque el compañero presidente le dice públicamente si la virtual presidente se da esta idea de que sea en territorio, no solo con los funcionarios, sino en territorio, que vaya, que acompañe al compañero presidente a ver las obras, que vea las obras, su estado de desarrollo, las dificultades que enfrentaron, como todo conozca, y los programas y los compromisos y todo ahí en territorio, los fines de semana. Y yo creo que ha sido una muy buena iniciativa que la oposición, como todo intriga, ha buscado descalificar, que la tiene ahí, que están diciendo que quería 10 secretarios de Estado, que casi lo logró. Ahora resulta, por ejemplo, de Rosa Isela Rodríguez, compañera y amiga, se les olvida el pequeño detalle que Rosa Isela fue nombrada secretaria de gobierno de la Ciudad de México con la jefa de gobierno, jefa, Claudia Sheinbaum Pardo. Se les olvida ese pequeño detalle, que era el equipo que acompañó a nuestra virtual compañera presidente. Desde ese tamaño las intrigas, todo el golpeteo, toda la descalificación, lo de Crespo, que es un ejemplo, porque no es el único que está ahí con sus posiciones misóginas, miserables, que detrás va a gobernar el compañero presidente, que hay una relación personal mucho más allá de la relación política, todas estas intrigas miserables, regateándole, pues se olvidan, fíjense, vale la pena este recuento. Compañero presidente preparó, esto no lo había dicho nunca, legítimamente, compañero presidente preparó a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo para la responsabilidad que hoy tiene. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, ella no había querido tener ningún cargo. Yo creo que fue relativamente fortuito que por Morena, que en 2015 iba a su primera elección y requería que todo el mundo se metiera a buscar lo más de votos necesarios, yo la escuché en eventos públicos a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo decir que había aceptado ir de candidata a delegada, se llamaba entonces, no eran alcaldías todavía, en 2015 por Tlalpan, para ayudar, y que era literal un puñadito, 4 o 5 compañeros, compañeras, y que nadie quería acompañarla en las candidaturas a diputados locales y federales, que era de cuesta arriba. Fue una gran sorpresa que Morena ganara buen número de delegaciones de la Ciudad de México. Ganó Tlalpan, ganó Cuauhtémoc, yo creo que ganó Gustavo Madero y le hicieron fraude, yo creo que ganó Iztapalapa y les hicieron fraude, ganó, pues ganó varias, Cuauhtémoc y Tlalpan de manera sobresaliente. Monreal, que tiene más vidas que un gato y que es muy hábil, eso no se lo puede regatear nadie, logró ganar la alcaldía Cuauhtémoc, la delegación, que se parecía muy difícil, y se perfiló. Si él quería ser candidato a jefe de gobierno, pues era evidente que desde ahí tenía una plataforma de lanzamiento muy fuerte para ser candidato a la presidencia en el 2024. Y se acuerdan que hubo el desencuentro, el regateo, rechazó que hubiese ganado Claudia Sheinbaum Pardo en ese momento, tensó y lo hizo tan fuerte, pero de manera tan eficaz, que logró
fue el único que logró un acuerdo con el candidato López Obrador de que fuera senador pluri y fuera el líder del Senado. Nos lo dijo el compañero presidente a la semana del triunfo, nos dijo, el único compromiso que tengo es con Monreal para que encabece el Senado. No tengo ningún otro compromiso. Les pido me ayuden a honrarlo. Y nadie de los senadores y senadoras electos, dijo, no estamos de acuerdo. Martí de Tomos buscó el liderazgo, le ganó en la elección que se hizo Monreal. Aquel, como tiene mucha mano zurda, le dio la presidencia del Senado a Martí Batres, el hoy jefe de gobierno, y después Martí se quiso quedar y se lo caminó. Le ganó con Mónica, creo que fue Mónica Fernández, la segunda presidente del Senado. Los 6 años los tuvo Morena. Sí, gracias. Entonces, así fue. Llega Claudia Sheinbaum Pardo a la jefatura de gobierno y hace un trabajo, yo siempre lo dije, que hizo un trabajo sobresaliente de obra pública y todo. Tuvo el descalabro en 2021 por el COVID, que ya ven que ya andan otra vez queriendo meterle miedo a la gente y manipular. Eso yo no creo que puedan lograrlo nuevamente. Y el compañero presidente de esos años fue solidario, la defendió y la invitaba todos los lunes en su condición de jefe de gobierno al gabinete de seguridad. Y ahí vio de manera directa el manejo sobre el tema. Ella tenía su propio gabinete de seguridad todos los días de la capital del país, pero ella estaba en el gabinete que encabeza el compañero presidente López Obrador todos los lunes, sin excepción. Y eso le permitía la experiencia del gobierno de la capital del país y esa experiencia, comunicación con el compañero presidente, esa siempre escueta, pues ahí fue avanzando. Siempre ha tenido una valoración muy positiva de nuestra virtual compañera presidente y lo ha reiterado todo el tiempo. Entonces, él cumplió el compromiso de no meterse en la elección interna una vez que se emitió la convocatoria, cumplió el compromiso de respetar las propuestas del PT y el Verde, integrarlas al proceso, y bueno, se llevó a cabo el proceso y lo ganó nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, frente al triunfo contundente del 2 de junio, el compañero presidente da un segundo elemento de transmisión de experiencia directa, viva, con estas giras del viernes, sábado y domingo, que son muy importantes. Yo creo que es muy positivo, yo creo que es una buena iniciativa, yo creo que fortalece la ya muy sólida seguridad que nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene. Yo la veo muy, pues yo lo dije, hombre, ha venido creciendo, ha venido consolidándose, ha venido desarrollándose de manera muy positiva y va a ser una buena gobernante. Yo no tengo la menor duda. Entonces así está, una transición nueva, diferente, singular, que si volvemos a ganar en 6 años, pues probablemente se repita porque es una experiencia positiva, a mí me parece, más allá de las intrigas de la derecha, que intriga de todo. Por eso, como lo dije en la entrevista de ayer en el Universal, están condenados a la intrascendencia, porque no son serios, porque no tienen propuesta, porque lo único que tienen es veneno, odio, intriga, mentira. Como decía Vicky Carr, engaño, mentira, maldad, falsedad, como se los canté en el INE, se acabó. Y les dije lo que iba a pasar y no creyeron. Así está la vida. Dice, en Gran Bretaña los laboristas van a nacionalizar sus ferrocarriles siguiendo los pasos de AMLO. Pues sí, hombre, porque todos esos procesos de privatización han sido infames. Y en toda Europa los ferrocarriles son públicos, son empresas públicas. La excepción confirma la regla.
y es importantísimo, y es rentable, y es eficaz, y no es contaminante, y es masivo, y es cómodo. Nosotros viajamos mucho por tren, además pues es eficiente, barato, cómodo, y el equipaje, pues en el avión, o sea, una maletita, te quieren cobrar por todo, o te la quieren mandar abajo, o tú la quieres arriba, es un desmadre. Y las líneas de bajo costos, o sea, me acuerdo una vez con Ryanair, no hombre, el lugar para la maletita era una maleta para el cepillo de dientes, una majadería, y luego $50 tenías que pagar, 50 euros, por la maleta, una maleta de mano, y además abajo, ni siquiera la podías llevar arriba, una chingadera. Del tren, pues puedes llevar tus maletotas y todo, es muy cómodo, la verdad. Es un medio de transporte y aquí era lentísimo, pues lo habían dejado que se fuera deteriorando. Yo alucinaba viajar en tren, porque además era muy impaciente, pues era muy joven. Pero era un sistema de transporte súper económico que los neoliberales, el gobierno de Cedillo privatizó, como lo decía yo en los discursos, diciendo que iba a ser el más moderno del mundo y eran tan modernos que era invisible el ferrocarril de pasajeros, desapareció, a excepción del de la Barranca del Cobre, que es un ferrocarril carísimo, turístico, que no he todavía conocido, dicen que es espectacular. No había, se quitó. Yo me acuerdo una vez que fuimos a jugar del TEC de Tlalnepantla, el TEC de Monterrey, oílo, como dicen, óyeme nada más, del TEC de Tlalnepantla, los lagartos del TEC de Tlalnepantla. Yo era maleta, pero maletísima, era malísimo. Pero ahí empecé a jugar fútbol americano. Pues como era de los malísimos, se fueron en el camión y todo, y nos mandaron a los más malos en tren, como 800 horas de México a Veracruz, me acuerdo. Una cosa pesadísima. Ya deben estar hasta las orejas del tema de la sobrerepresentación, pero es importante. Ahí se está jugando la reforma del Poder Judicial y todas las reformas constitucionales. Ahí se está jugando. Ahí nos vemos, cocodrilos. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un